Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 17 al 22. Dice la palabra de Dios, hermanos: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse al cieno. Hermanos, todos hermanos, hemos escuchado esa frase tan dicha, hermanos, tan conocida, que dice: para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad, hermanos? Y en la vida en Cristo, hermanos, esta frase tiene que ser, hermanos, la visión que tenemos en nuestra vida, de no volver a hacer las cosas que antes hacíamos, o lo que antes fuimos. Cada uno, hermanos, de nosotros, esta mañana, sabe cuánto le ha costado al dejar todo aquello. Y el saber, hermanos, de dónde nos rescató nuestro Señor Jesucristo. Y si algo, hermanos, deberíamos de tener, no es miedo, sino es pánico, hermanos, en nuestra vida, de volver al estilo que antes hacíamos. Y como aquel hombre, hermanos, que se hizo cristiano, una anécdota, hermanos, de un hombre que se hizo cristiano, y que él, hermanos, antes andaba en el mundo, andaba perdidamente en el alcohol, andaba perdido en las drogas, en mujeres, etcétera, hermanos. Pero este hombre, hermanos, soñaba que había vuelto al alcohol. Soñaba, hermanos, que había vuelto al viejo hombre. Y en el sueño lloraba muchísimo, hermanos. Lloraba muchísimo. Inclusive, hermanos, se levantaba llorando. Se levantaba llorando. Y pensando, hermanos, que le había fallado al Señor. Pensando, hermanos, que le había fallado a sus padres. Que le había fallado a sus padres, hermanos, en el sueño. Ese sentimiento, hermanos, es el que todos deberíamos de tener en nuestra vida. Que con un solo pensar, hermanos, con un solo pensamiento que ponga Satanás en nuestra mente, de volver atrás, de caer, debemos de llorar, hermanos. Debemos de llorar al recordar, hermanos, quién fuimos y qué es lo que hacíamos antes. El día de hoy, hermanos, no es duro el mensaje ni el sermón, hermanos, sino los versículos que acabamos de ver hace algunos momentos. Son duros, hermanos, para hacer reaccionar a cualquiera que esté pensando en volver atrás. Que esté pensando, hermanos, en abandonar los caminos de Dios, los caminos de nuestro Señor Jesucristo, e irse por sus propios caminos. Sería, hermanos, algo aterrador. Sería, hermanos, de pasar de vida a muerte al volver atrás. Y este es, hermanos, nuestro tema de esta mañana. No vuelvas atrás. Y hermanos, y como primer punto, si no queremos volver atrás, debemos de tener cuidado con las influencias de los demás.
¿Y qué dice ahí, hermanos, en el 19, en el 17 y 19? Dice la palabra de Dios: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y luego en el 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Estos versículos, hermanos, nos hablan de las personas que nos inducen al pecado, que nos inducen, hermanos, al dejar los caminos del Señor y seguir, hermanos, nuestros propios caminos, seguir el camino, hermanos, del mundo. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto situaciones donde cristianos tienen amigos que no son cristianos y se mezclan con ellos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto esto? Y el problema, hermanos, no es que les hablen ni que se junten con ellos, hermanos. Ese no es el problema, sino que te estiran a hacer las cosas que ellos hacen. Ese es el verdadero problema, hermanos. Y se empiezan a mezclar y te empiezas a contaminar. El problema, hermano, no es que les hables, el problema no es que también te juntes con ellos, sino que te mezcles con ellos y hagas las cosas que les gustan a ellos. Porque dice un dicho, hermanos, muy conocido, que yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos: júntate con lobos y aprenderás a aullar. Y hasta la misma palabra de Dios lo dice, hermanos, en diferente, pero lo dice. Vamos, hermanos, a Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 20. Dice la palabra de Dios, hermanos. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, ¿quién son los necios? ¿Quién son los necios, hermanos? Todos aquellos, hermanos, que no hacen la voluntad de Dios. Que no hacen la voluntad de Dios, hermanos, y que andan conforme a la carne. Y debemos de tener, hermanos, muchísimo cuidado con las personas que nos juntamos, con las personas que hablamos, porque podemos caer, hermanos, en una trampa de Satanás. Podemos caer, hermanos, en una trampa del adversario. Y lo dice ahí, hermanos, nos lo acaba de mencionar en el versículo 19. Nos pintan todos los placeres muy bonitos, de una manera muy atractiva, pero no nos cuentan, hermanos, las amargas consecuencias que vendrán en esta vida. Eso no te lo van a decir. Te van a decir todas las cosas bonitas que tiene el mundo, todo lo bueno que tiene el mundo allá afuera, pero jamás te van a comentar, jamás te van a decir las amargas consecuencias que vendrán al seguir aquellas cosas. Eso nunca te lo van a decir. Recuerda muy bien, hermano, esto nunca te lo van a comentar. Ya cuando te miran perdido, ya cuando sienten que ya no tienes solución, cuando ya no le das nada a cambio, cuando ya no les das nada, cuando ya todo se terminó, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Te dejan ahí, te abandonan. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no tienes nada que ofrecerles. Nada que ofrecerles. Y te dejan ahí. Pero si tú quieres andar bien, si te miran bien, mira, va a la iglesia, se está portando bien. ¿Qué va a hacer el adversario, hermanos? De una u otra forma te va a hacer caer con sus artimañas. Te va a hacer caer con sus artimañas. Te ofrecerán todos los placeres del mundo, hermanos, cuando andas bien. Pero al que anda mal, ya ni le ofrece nada, hermanos. Toda persona, hermanos, sea quien sea,
que te ofrezca alguna cosa que te hará destruirte, es de parte, hermanos, del adversario. Es de parte de Satanás. Es por eso, hermanos, que debemos de tener muchísimo cuidado. Porque puede ser, hermanos, un instrumento de Satanás. Puede que caigas, que vuelvas atrás y vuelvas a hacer, hermanos, aquellas cosas que te costó dejar, hermanos, que tanto batallaste, aquellas influencias, hermanos, que te costó dejar, van a volver, hermanos, si tú vuelves atrás. Debemos de quitarnos, hermanos, todas estas cosas, hermanos, de nuestro camino, hermanos. Todos estos obstáculos que nos impiden ser mejores cristianos delante de Dios. Se nos va a presentar, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí. Esta situación, hermanos, se nos va a presentar. Debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, y saber las artimañas de Satanás. Saber, hermanos. A lo mejor no te puede dar en la calle o donde quiera que andes, pero sí te lo va a dar con tu familia. Te va a hacer caer por uno de ellos. Satanás, hermanos, pone la artimaña, hermanos. Está preparando la artimaña. A ver, ¿dónde eres más débil para poder darte? Y va a ser, hermanos, que vuelvas atrás. Porque eso, hermanos, es lo que se dedica a Satanás. Tiene más de 6,000 años de experiencia, hermanos, atormentando a los cristianos. Y usted puede decir, a mí no me hace nada. Yo sé cómo hacerle. Es más, yo agarro el toro por los cuernos. Hermanos, fíjese que no es cierto, hermanos. Fíjese que no es cierto, hermanos. Ha hecho caer, hermanos, a grandes cristianos el adversario. Es por eso, hermanos, que debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos. Muchísimo cuidado. Evita todo aquello que te esté haciendo mal antes de que sea demasiado tarde. Tengamos cuidado con las personas que nos juntamos. También, hermanos, como segundo punto, debemos de recordar quién fue el único que nos pudo rescatar de nuestra esclavitud. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 20, dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Jesucristo, hermanos, fue el único que nos pudo abrirnos esa puerta de escape, hermanos. Esa puerta de escape para nuestra vida, hermanos. Jesucristo fue nuestro Salvador, hermanos. El único, hermanos, en romper esas cadenas. Nadie más las podía romper, hermanos. Nadie más, sino que nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día, hermanos, ¿cuántos cristianos han vuelto atrás? ¿Cuántos cristianos, hermanos, han caído de la gracia del Señor? Y ya no se han podido levantar, hermanos. Ya no se han podido levantar. Dice la palabra de Dios, hermanos, y enredándose son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando te bautizas, cuando decides entregarle tu vida al Señor, el Señor, hermanos, te limpia completamente. Te limpia completamente. Entonces, ¿cómo tienes tu corazón? ¿Cómo tienes el templo de Dios, hermanos? Limpio, limpiecito, hermanos. Pero cuando tú te alejas de Dios, cuando te alejas, hermanos, de Él, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dejas todo bien limpiecito. Si tenías 5 demonios, los limpiaste, pero dejas bien limpiecitos y vienen aquellos 5 demonios con otros 10 o 5 demonios más, hermanos. Y tu postrer estado viene a ser peor que el primero. Todo aquello que dejaste, todo aquello que eliminaste de tu vida, llega con una fuerza tremenda, hermanos. Llega con una fuerza tremenda.
Si antes, no sé, andabas, bueno, vamos a suponer que el alcohólico se tomaba una cerveza, no va a empezar con un traguito, con un vasito. Va a empezar de ahí, para adelante, hermanos. No va a empezar desde cero, sino donde se quedó, hermanos. Porque viene con una fuerza tremenda. Hermanos, es por eso que debemos de recordar, hermanos, quién fue el único que nos pudo rescatar de nuestra esclavitud. Hermanos, ¿cuánto batallamos? ¿Cuánto batallamos al venir aquí? A lo mejor alguien no batalló, o a lo mejor alguien sí, hermanos, pero volver atrás, volver al mundo sería lo peor. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor? ¿Cuántas alegrías nos ha dado el Señor? ¿Cuántas, hermanos? Al estar aquí, muchísimas bendiciones. Él fue, hermanos, quien nos demostró todo esto, amarnos como familia. Allá afuera, hermanos, esto no lo hacíamos, hermanos. Aquí, hermanos, descubrimos el amor al prójimo. Satanás no quiere eso, hermanos. El adversario, hermanos, no quiere eso. No quiere esto, hermanos. Dice en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Hermanos, nosotros dejamos aquel yugo, hermanos, aquel que tanto, hermanos, batallamos. Imagínense, hermanos, volver a donde mismo, hermanos, otra vez a cargar nuestras cosas, hermanos, y volver en el camino de donde andábamos. Sería algo aterrador, hermanos. Sería algo, hermanos, realmente aterrador. Evita todo aquello que te esté haciendo mal. Evita todo eso, hermano, antes que sea demasiado tarde. Cristo, hermanos, nos libertó de todo aquello que nos acechaba, de aquellos problemas, de aquellas discusiones, de aquellos pecados, de todo aquello que traías cargando. Cristo te limpió de todo eso, que te quitó aquella carga tan pesada que tú venías arrastrando en tu vida. La quitó. Y Cristo nos dice: ¿otra vez quieres cargar con todo eso? ¿Quieres venir nuevamente derrotado a mis pies? ¿Eso es lo que tú quieres? Esto, hermanos, no tiene que pasar, hermanos. Esto no tiene que pasar. Porque todo es diferente, hermanos. Cristo nos cambia nuestras vidas. Le da otro sentido. Y aparte te saca de todo aquello que venías arrastrando, de todo lo malo que venías arrastrando. ¿Y qué nos hace, hermanos? Nos limpia de todo. Nos limpia de todo, hermanos. Y empezamos una nueva vida en Cristo, hermanos. Empezamos una nueva vida en Cristo. Es por eso, hermanos, que cuando tengamos aquellos pensamientos, aquellas cosas, hermanos, que veníamos arrastrando, debemos de recordar quién fue, hermanos, el único que nos pudo rescatar. Debemos de tener bien eso en mente, hermanos. ¿Quién fue, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único, hermanos, el único que nos pudo rescatar de todo aquello, de aquella esclavitud, hermanos, en la cual Satanás nos tenía atrapados. Y como tercer punto, hermanos, no pensemos que podemos jugar con nuestro cristianismo y nada va a pasarnos. No pensemos, hermanos, que podemos jugar a tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2.
Dice la palabra de Dios, hermanos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos a quedar, hermanos, con esta frase que dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y cada uno, hermanos, en esta mañana, Dios nos dice: hijo, yo conozco tus obras. Y a mí tú no me puedes engañar. Aunque sepas lo malo, haz el bien. Y muchos, hermanos, pueden pensar que siempre serán vencedores en el juego del pecado. Y que podemos hacer, hermanos, cualquier cosa. Cualquier cosa. Puedo ir a un bar a tomarme una cervecita, unos tragos, o cualquier cosa. Como quiera, al siguiente día voy a la iglesia y no pasa nada. No pasa nada. Hermanos, no podemos jugar con nuestro cristianismo, hermanos, y pensar que nada nos va a pasar. No juguemos así, hermanos. No pensemos de esta manera. Sabemos, hermanos, que todo pecado trae consecuencia. Trae consecuencia, hermanos. A lo mejor podemos venir aquí en la iglesia, hermanos, y somos los más portaditos, hermanos. Pero allá afuera, hermanos, somos otra persona. A lo mejor, hermanos, en nuestra cuadra nos conocen por el más chismoso de la cuadra, o el que más critica. Pero aquí, hermanos, somos otras personas. Hermanos, no podemos engañar a Dios, hermanos. No podemos engañar a Dios. Eso, hermanos, no tiene que pasar. Eso es, hermanos, como si volviéramos al viejo hombre, hermanos. Volver atrás. ¿Usted cree, hermanos, que Dios está contento con esto, hermanos? No, hermanos. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Y les invito, hermanos, que vayamos a Salmos. Salmos capítulo 50. Versículo 19 al 22. Dice la palabra de Dios, hermanos. Salmos 50, capítulo del 19 al 22. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, y ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos, y entender ahora esto, lo que olvidáis de Dios. No sea que yo os despedazare y no haya quien nos libre. Fíjense bien, hermanos, este pasaje, hermanos. Entender ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien nos libre. Hermanos, este pasaje, hermanos, es demasiado duro, hermanos. Es demasiado duro, hermanos. ¿Quién te podrá defender, hermanos, del Todopoderoso? ¿Quién te podrá defender del Creador? ¿Quién, hermanos? ¿Quién te podrá defender, hermanos? No podemos, hermanos, jugar con Dios, hermanos. No podemos jugar con Dios. Es por eso, hermanos, que no pensemos que podemos jugar con nuestro cristianismo y nada nos va a pasar. No juguemos, hermanos. Que podemos hacer, hermanos, lo que nosotros querramos, y al fin y al cabo Dios me perdona, y lo dice ahí en su misma palabra. Dios me perdona hasta 70 veces 7. No, hermanos, olvídese de eso. No pensemos de esta manera, porque podría ser, hermanos, muy aterrador. Podría ser, hermanos, muy aterrador. Y por último punto, hermanos, el camino de Dios puede ser de bendición o puede ser de destrucción para los que vuelvan atrás.
Y la decisión, hermanos, está en nosotros. La decisión, hermanos, está en cada uno de nosotros. Dice ahí, hermanos, en el versículo 22. Dice la palabra de Dios, hermanos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Mejor, hermanos, es no haber conocido que conociendo la misericordia y el amor y la bondad de Dios, menosprecien todo esto y vuelvan atrás. Imagínense, hermanos, aquella persona que cambió por completo su vida, fue una criatura, hermanos, con sus ropas blancas, con sus ropas impecables, como blanca lana, hermanos, y vuelva atrás. Imagínense, hermanos. Y lo vimos hace algunos momentos, hermanos, donde la palabra de Dios, hermanos, hace una comparación horrible, hermanos. Una comparación horrible, hermanos. Pero es la verdad. Es la verdad, hermanos. Dice, el perro, ¿qué, hermanos? Vuelve a su vómito. Hermanos, es algo, hermanos, fuerte, hermanos. Es algo fuerte, hermanos. Estos versículos, hermanos, son fuertes. Y dice, y la puerca lavada vuelve nuevamente al cieno. Hermanos, es algo, hermanos, aterrador. Pero esto, hermanos, también pasa, hermanos. Esto pasa. Donde cristianos, hermanos, obtienen, hermanos, todo lo necesario. Todo aquello, hermanos, que le promete Jesucristo, lo tienen, saben, hermanos, que hay vida eterna, saben que hay un Dios, saben que hay condenación, saben que todas estas cosas, hermanos, que van a pasar son ciertas, y aún, hermanos, vuelven atrás. Vuelven atrás, hermanos. Pero, hermanos, así es la vida de aquel, hermanos, que vuelve atrás. Vuelve a sus andadas. Andan conforme a sus propios caminos y no a los caminos de Dios. El camino de Dios, hermanos, no es un juego, hermanos. No es un juego. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios, capítulo 10, versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Y lo confirma, hermanos, en Oseas 14:9. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para el que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. Es por eso, hermanos, que yo les invito, hermanos, a que sigamos hacia adelante, hermanos. A que sigamos hacia adelante en esta vida, hermanos, tan hermosa que es la vida cristiana. Es hermosa, hermanos. En algunas ocasiones, hermanos, Satanás nos bloqueará los caminos. Es como les decía, hermanos, se van a presentar estas acciones. Se van a presentar en cualquier día de nuestra vida, hermanos. En cualquier día. No espere que sea mañana o que sea la otra semana. Saliendo de aquí, hermanos, puede pasar. Todo puede pasar, hermanos. Pero tenemos que tener, hermanos, bien en mente las artimañas de Satanás. Por dónde nos quiere dar el adversario. Y así seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que estaba, hermanos, pasando con los hermanos de Éfeso? ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Habiendo conocido, hermanos, todo lo que Pablo les había predicado. Inclusive, hermanos, cuando Pablo se fue de Éfeso, ¿cómo estaban en el puerto, hermanos? Llorando por Pablo, hermanos, que se iba. Pablo, hermanos, les había predicado y la iglesia estaba bien ahí en Éfeso. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? Estaban volviendo hacia atrás. ¿Se acuerdan cuando todos los de Éfeso, hermanos, hicieron una montaña de libros de hechicería y de todo lo que tenían ahí? Lo quemaron, hermanos. Lo quemaron. Imagínense a estos hombres, hermanos,
volver atrás, volver a ese montón, hermanos, donde estos hombres habían quemado sus libros y andar buscando a ver qué libro les había quedado por ahí, hermanos. Imagínense, hermanos, querían hacer lo que antes practicaban y andaban buscando, hermanos, ahí. Hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Muchísimo cuidado, hermanos. Tener la palabra de Dios, hermanos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro diario vivir, hermanos. Tenemos que tener a Jesucristo en toda nuestra vida, hermanos. A diario, siempre, hermanos, siempre. Porque Satanás no quiere a los de afuera. Ya los tiene ganados. Satanás te quiere a ti. Satanás te quiere a ti. Y le va a hacer como él quiera, hermanos. Cualquier artimaña, él lo va a hacer para poder ganarte, para que vuelvas atrás. Ya para concluir, hermanos, hemos visto en esta mañana que tenemos que tener cuidado con las personas que nos juntamos, con las personas que hablamos, porque pueden ser de piedra, de tropiezo, y podemos caer con las artimañas de Satanás. También, hermanos, tengamos bien en mente y recordemos quién fue el único que nos pudo rescatar de nuestra esclavitud. Y este fue, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Fue el único, hermanos, el único que nos pudo rescatar. Pero tampoco pensemos que podremos jugar con nuestro cristianismo y nada nos va a pasar. Tengamos muchísimo cuidado, hermanos. Tengamos muchísimo cuidado. El camino del Señor, hermanos, puede ser de bendición o puede ser de destrucción para los que vuelven atrás. Yo te invito, hermanos, a que sigas hacia adelante. Yo te invito a que sigas en el camino del Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté dispuesto a seguir a Jesucristo? Que esté dispuesto a seguir el camino hacia las moradas celestiales. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Las puertas del cielo están abiertas para aquel valiente que venga a los pies de Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos.